ya que Hola. entré un poquito tarde y no pude presentarme bien y saludarles y todo eso. Espero que me estén escuchando bien, que me puedan ver también, porque aquí en mi cuarto donde estoy no hay muy buena señal, pero espero que se pueda dar. Y como es el lugar más silencioso de mi casa, entonces por eso es que estoy acá. Bueno, primero es un privilegio estar con ustedes, compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios. Y pues se me dio un tema muy interesante que de momento que se me puso a pensar mucho, de verdad que me dio bastante guerra, ¿verdad? Porque es algo que yo lucho mucho, es algo que yo eh, trato de hacer cada día y es algo que para mí es muy difícil vivirlo. Entonces quiero compartirlo con ustedes, voy a compartirle mi pantalla, no sé si me dieron el privilegio para hacerlo. Vamos a ver. Sí, entonces, a ver por acá. Voy a compartirle mi pantalla y vamos a ir a este tema, ¿ok? Estamos hablando acerca de crecimiento espiritual y cómo crecer espiritualmente en estos tiempos. Cómo crecer espiritualmente en estos tiempos. Más en el tiempo difícil en el que estamos, en el tiempo único en el que estamos, en el cual nos toca estar encerrados, nos toca estar haciendo cosas que antes no nos imaginábamos que íbamos a estar haciendo, tantas cosas en casa. Pero el tema que se me da es una necesidad muy grande, no solo en la iglesia, sino que también o mayormente entre los jóvenes, el crecimiento espiritual. ¿Y por qué? Porque los jóvenes en la medida que van creciendo necesitan ir madurando. Mayormente si son cristianos, si han conocido al Señor, necesitamos ser un testimonio para el mundo y necesitamos ir creciendo y madurando. Entonces yo le puse la batalla por el crecimiento. Y ustedes van a preguntar, ¿por qué ese tema? ¿Por qué la batalla por el crecimiento? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero es una batalla. Para comenzar, no es algo fácil. El crecimiento no es algo que se da de la noche a la mañana, que usted conoce al Señor y ya eso es pan comido, no, ¿verdad? Es algo que usted tiene que luchar mucho, pero es algo que se nos ha mandado. Entonces, quiero comenzar diciéndoles que vivimos en un mundo que se esfuerza por mantenernos fuera de la batalla. Es así, ¿verdad? Es un mundo que quiere mantenernos ocupados, nos quiere mantener durmiendo, nos quiere mantener distraídos con entretenimiento y muchas cosas. Ahora, yo creo que ustedes se han identificado con estas imágenes que he puesto. Yo me identifico mucho porque en ese tiempo de pandemia es donde más queremos dormir, es donde más series queremos ver, pasamos mucho tiempo en las redes sociales. Y no que esto sea malo, sino que puede convertirse en algo malo cuando eso se adueña de mi corazón, se adueña de mi tiempo y de todo lo que yo hago. Entonces el mundo se está esforzando para mantenernos fuera de la batalla, que usted no se dé cuenta que necesita crecer, que usted no se dé cuenta que necesita madurar en muchos aspectos de su vida. El mundo no quiere eso, el mundo quiere mantenerlo ocupado, ocupado en otras cosas que probablemente no le van a ayudar para su crecimiento. Entonces, voy a leerles un verso porque se nos manda a que debemos despertar. Y ese verso está en Efesios, Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. Por si no tienen una Biblia por ahí, ahí está en la pantalla. Entonces dice así, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, ustedes ven en este verso que hay un mandato. Primero es que nos despertemos, que nos despertemos. El mundo usualmente quiere mantenernos adormilados, podríamos decir, en un letargo. Nos quiere mantener como acomodados, digámoslo así. Pero el Señor conoce esta situación y dice, despiértate, levántate.
Y dice, y te va a alumbrar Cristo. Ahora, ¿cuál es la manera que yo puedo ver para poder despertarme? Bueno, una de las cosas interesantes es que este versículo está uniendo el estar dormidos o el despertarse con el tiempo, porque está diciendo, miren ustedes cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Entonces, el Señor quiere que nosotros andemos como sabios, ¿ok? No andemos como necios, sino que quiere que aprovechemos el tiempo. Y esa frase, esa última frase que les acabo de leer, aprovechando bien el tiempo, me llama mucho la atención y vamos a ver por qué más adelante se nos manda que nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo. Ahora, según este verso, entonces estamos viendo de que nuestro crecimiento espiritual depende de cómo nosotros usamos nuestro tiempo, de cómo usted utiliza su tiempo. Eso es muy clave. Como usted utiliza su tiempo, va a determinar, perdón, cuánto usted va a crecer en su vida cristiana. Entonces, hay otra cosa. Aquí dice, te darás cuenta por qué no creces cuando te respondas en qué invierto más el tiempo. Eso. ¿En qué invierte más el tiempo? Una pregunta que deberías de hacerte a ti mismo, ¿no? ¿En qué invierte más el tiempo? Piensa un ratito, ¿en qué es lo que más gasto de tiempo en mi vida? ¿Será que en estudios? Puede ser, por un lado. Puede ser que inviertas mucho tiempo en dormir. Puede ser que inviertas mucho tiempo trabajando en tu casa. Puede ser que inviertas mucho tiempo en alguna red social o viendo alguna serie. Es así, nosotros tenemos alguna actividad que nos consume más tiempo en el día. ¿Cuál es esa actividad? Piénsala un ratito. ¿Cuál es esa actividad que más consume tiempo en tu día, en cada día? ¿Ok? Entonces, la Biblia nos enseña que hay maneras no sabias de usar tu tiempo. Hay maneras no sabias de usar tu tiempo. Vamos a ver dos de ellas, dos grandes enemigas del tiempo, ¿ok? Vamos a ver dos grandes enemigas del tiempo. La primera es la pereza. La pereza es gastar tiempo sin hacer nada. Usualmente y mayormente nosotros los jóvenes padecemos de este mal, ¿verdad? Eh, de la pereza, digámoslo así. Nos da pereza todo. Nos da pereza levantarnos temprano, nos da pereza hacer las asignaciones que se nos dan. Muchas cosas. La pereza es como que, no quiero hacer esto, ¿verdad? Quiero solo estar nada más acostado, con mi celular, lo que sea, pero es algo que de verdad consume mucho tiempo y lo peor de todo es que estoy gastando el tiempo que el Señor me está dando sin hacer nada, ¿verdad? Sin hacer nada. Ahora, el segundo enemigo del tiempo es el entretenimiento. Ahora, usted va a preguntarme, pero ¿y es malo? O sea, ¿es malo el entretenimiento? No, no es malo, la verdad. Lo que es malo, o sea, no es malo tener redes sociales, por ejemplo, sino que ellas me tengan a mí. No es malo que yo tenga entretenimiento, sino que el entretenimiento me tenga a mí. Cuando estas cosas me poseen y yo no puedo dejarlas, se convierten en enemigas de mi tiempo y consumen muchísimo tiempo. Entonces es ahí donde yo tengo el problema para crecer espiritualmente porque no estoy utilizando el tiempo como me enseña la Biblia, como yo debo de aprovecharlo. ¿Ok? Entonces vamos a ver en este estudio tres pasos. Y el primero de ellos es que para el crecimiento usted tiene que darse cuenta dónde está, dónde se encuentra. Ese es el primer paso. El primer paso para que usted pueda crecer espiritualmente, usted tiene que darse cuenta dónde se encuentra. Tiene que preguntarse, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy gastando mi tiempo? ¿Qué actividades estoy haciendo? Y yo les digo que esto es muy importante, jóvenes, porque Albert Einstein, él dijo de que la locura, o sea, él definió la locura como hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. O sea, ¿cómo yo pienso crecer espiritualmente, por ejemplo, o crecer en algo si yo sigo haciendo lo mismo? Entonces yo tengo que darme cuenta de dónde estoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Usted tiene que hacer como un inventario de su vida, un inventario de su tiempo. ¿Cuáles son las actividades en las cuales usted se ocupa? Porque usted no va a poder crecer nunca si sigue haciendo lo mismo.
si se mantiene en las mismas actividades. Ahora, esto es lo que acabamos de decir ahora, que no vamos a crecer si nos mantenemos haciendo lo mismo, levantándonos a la misma hora, si tenemos la misma rutina o hagamos las mismas actividades. Ahora, el segundo paso que quiero mostrarles es que usted no solo tiene que darse cuenta dónde está, sino que usted tiene que querer crecer. Y esto es bien importante, Juan. El deseo de querer crecer los va a llevar a ustedes a crecer. Yo puedo decirles muchas cosas a ustedes el día de hoy. Puedo darles muchos pasos para poder crecer. Puedo darles muchos tips. Puedo darles muchos versos bíblicos en los cuales ustedes pueden decir, ah, es cierto, esto lo debo de hacer para crecer espiritualmente. Pero si ustedes no tienen el deseo de crecer, entonces no van a crecer. Entonces lo primero comienza con un anhelo, con algo del corazón. Es el deseo de querer superarse, es el deseo de querer madurar, es el deseo de querer cambiar las cosas de su vida. Ahora, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que quieres en esta vida? ¿De verdad quieres crecer? ¿De verdad quieres mantenerte igual en lo que tú estás? Entonces el segundo paso es querer crecer. Tú tienes que querer crecer. Ahora, tú puedes decir, bueno, yo sé que yo necesito crecer, pero no tengo ningún deseo de hacerlo. Y eso nos ha pasado, ¿verdad? O sea, usted me dice, no, es que yo sé que yo necesito crecer, pero no tengo ningún deseo. ¿Y cómo hago con eso para poder crecer? Yo estoy consciente de la responsabilidad que tengo de crecer espiritualmente, de conocer más al Señor, pero no tengo ningún deseo. Bueno, tú no estás solo, ¿verdad? El apóstol Pablo también, él lo miraba de esa manera, tenía el mismo sentimiento. Yo quiero que alguien me ayude a leer un verso en Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, del 18 al 20, y después el 24. Cuando alguien lo tenga listo, entonces me ayuda a leerlo, ¿sí? Hay que buscar una Biblia. Ok. No, no hay problema, tómese su tiempo. Estamos hablando del tiempo, ¿verdad? Pero, Romanos 7 del 18 al 20 nos va a decir algo muy importante acerca de esos casos en el cual usted sabe que tiene que crecer, pero usted no tiene ningún deseo de hacerlo. Ok, Romanos 7, 18 al 20. Sí. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y el 24 Muy dice, bien. miserable de mí. Oh, ya, okay. ¿Quién me El librará 24 de está este bien. cuerpo de muerte? Perfecto. Entonces, tenemos el caso del apóstol Pablo y él está diciendo, escuchen bien, jóvenes, está diciendo, el bien que yo quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Dice. O sea, en mí hay un deseo, pero al fin y al cabo, en mi carne se revela otra cosa. Entonces él dice al final, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y es bien interesante la imagen que está dando el apóstol Pablo acá, porque él está diciendo de que él está como atado a un cuerpo de muerte, así como, digámoslo así, como un viejo hombre. Entonces ese viejo hombre está luchando contra usted porque ese viejo hombre no quiere que usted haga las cosas espirituales que usted debe de hacer. Esa es su carne, ¿verdad? Está luchando contra usted y usted dice, bueno, yo quiero hacer esto, pero no puedo hacerlo. Y si ustedes investigan un poco así acerca de la historia, van a ver por qué Pablo utiliza esta imagen de un viejo hombre o un cuerpo de muerte que no tiene atado. Y es que en el tiempo de Roma, en ese tiempo antiguo, había un castigo muy difícil para las personas que cometían asesinato. Las personas que cometían asesinato, uno de los castigos
era de que lo ataban con el cuerpo que él había asesinado. Y ese era su castigo. Es decir, que esa persona moría a causa de la putrefacción del otro cuerpo que lo corrompía a él. Y era una muerte muy lenta. Entonces Pablo, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Él siente que está atado a un cuerpo muerto y que esa mortandad lo está alcanzando y quiere librarse de eso. Entonces, como yo le decía a ustedes, esto es una batalla, jóvenes. Esta es una batalla con uno de los peores enemigos. Nosotros tenemos tres enemigos. Tenemos el diablo, ustedes sabrán. El segundo enemigo es el mundo, que no quiere que usted crezca y conozca más del Señor. Y el tercer enemigo es usted mismo, su carne, la carne. Y el peor de todos es la carne, es usted mismo. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo quiero que ser libre de este cuerpo de muerte. Entonces, esto nos da a entender, jóvenes, que en esta batalla que estamos por crecer espiritualmente, el deseo para crecer espiritualmente no proviene de nosotros, sino que proviene del Señor, proviene de Dios. Y la clave está en que mientras más tiempo pasemos con Él, más deseo tendrás por crecer y ser más como Él. ¿Okay? Esa es la clave. Usted puede decir, bueno, es que mira, yo sé las cosas que tengo que hacer, pero no tengo ningún deseo de hacerlo. No tengo deseo de orar por la mañana, no tengo deseo de leer la palabra de Dios, no tengo deseo de conectarme a las reuniones, no tengo deseo de nada de eso, la verdad. Bueno, pero ese deseo no va a cambiar si usted sigue haciendo las mismas actividades, ¿verdad? Si usted se sigue levantando a la misma hora, si sigue haciendo lo mismo que usted hace, usted tiene que cambiar de actividades y tiene que comenzar a estar más tiempo con Dios, a pasar más tiempo con Dios. Y el Señor va a bendecir ese esfuerzo y ese deseo va a renacer. Pero ese deseo nunca va a nacer en su corazón si usted se mantiene en lo mismo, en las mismas actividades. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora al último paso. Y este es el paso más importante. ¿Cómo crecer? ¿Cómo crecer espiritualmente? ¿Cómo? Ahora que usted sabe en qué situación está, uno, ahora que usted sabe que debe de querer crecer y de repente usted tiene el deseo para hacerlo, se viene la tercera pregunta que es inevitable. Bueno, usted me diría, bueno, Matías, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Cómo puedo crecer? Bueno, Dios nos ha dado a nosotros muchas herramientas para que usted pueda crecer en tiempos tan difíciles como estos, aún en tiempos tan difíciles como estos. Y una de ellas las encontramos en Efesios capítulo 6. Usted no tiene que buscar ese versículo porque es un versículo muy conocido, pero este versículo nos habla acerca de la armadura de Dios. ¿Okay? Y en el mismo libro de Efesios nos está diciendo de que Dios nos ha dado varias armas, varias herramientas con las cuales nosotros podemos luchar contra nuestra carne, podemos luchar contra este mundo y podemos luchar contra el enemigo, o sea, contra Satanás, para poder vencer y crecer y ser más como Cristo. Él nos ha dado varias herramientas. ¿Okay? Entonces, esta vida es una batalla, jóvenes. Es una batalla. Usted no va a poder crecer si usted no lucha. Había un lema que había escuchado yo de un campamento eh, que se llama matas o mueres. Y es muy pertinente, ¿verdad? Es así. O tú matas, o tú asesinas tu carne, o tú destruyes aquello que te aleja de Dios y que te aleja de crecer, o tú mueres en estas cosas. Solo hay dos opciones. O matas o mueres. Es una batalla, ¿verdad? Y nosotros crecemos mucho espiritualmente, perdón, cuando nosotros damos la batalla, cuando nosotros peleamos con nuestras fuerzas. Tenemos que pelear diariamente. Esto es una batalla de todos los días. Es como les mencioné al principio, no va a ser fácil, jóvenes. Va a ser algo muy difícil, pero al fin y al cabo todo esto proviene del Señor y Él es el que nos va a dar todo. Ahora, no vamos a ver toda esta armadura, ¿verdad? No vamos a ver cada una de estas herramientas por causa del tiempo, pero yo elegí tres que para mí son las más vitales. ¿Okay? Y la primera que yo elegí es el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es la confesión sincera de Dios. Una de las primeras armas que usted puede hacerse para crecer espiritualmente es la confesión.
confesar al Señor. O sea, tú no puedes crecer mientras no te alejes de cosas que a Dios no le agradan. Es así, ¿verdad? Si tú no te alejas, tú no confiesas, si tú no vienes al Señor, entonces tú no vas a poder crecer. Jesús dijo que nuestro espíritu está dispuesto. Y está bien que tú tengas el deseo, ¿verdad? Pero la carne es débil y por tanto debemos orar, debemos confesar. Tú debes de buscar al Señor diariamente en la mañana, confesando al Señor y también pidiéndole fuerza para poder hacer todo lo que tú tengas que hacer en ese día y vivir para Él. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste o que confesaste tus pecados sinceramente? Y me refiero a confesar los pecados o buscar al Señor en oración, no solo como muchas veces oramos, así como, Señor, perdona por todos mis pecados. Ok, eso es muy abierto, ¿no? Eso no es una confesión. O sea, una confesión es que tú vayas sinceramente y tú ores algo así. Te voy a dar un ejemplo. Eh, que tú digas, Señor, te doy las gracias por este día, pero te confieso que no quiero orar. No, estoy acá porque yo sé que tengo que hacerlo, pero también te confieso que necesito tus fuerzas y también te confieso que hoy sentí envidia de tal persona y le decía el mal a esta persona. Eh, Te confieso. Eso es confesar. Es decirle a Dios lo que tú has hecho, lo que tú eres, lo que tú necesitas. Es la palabra confesar en la Biblia puede traducir de griego como decir lo mismo. Es decir, de que tú le dices a Dios lo que ya Él te está revelando que tú has hecho, en lo que tú has fallado. Tú estás diciéndole lo mismo a Él. Entonces, es necesario que nosotros diariamente vengamos al Señor confesando nuestras tentaciones, confesando nuestras debilidades, confesando nuestros pecados. De lo contrario, va a ser muy difícil que nosotros podamos crecer. Entonces, ten en cuenta esto. Ponte el cinturón de la verdad, confiesa a Dios sinceramente diariamente y ya vas a ver que va a haber un cambio en tu vida. ¿Okay? Este es uno de los primeros pasos. El segundo paso, que creo que es uno de los más importantes, es la espada del Espíritu, o la segunda arma es la espada del Espíritu. ¿Y qué es esto? ¿Verdad? Es, bueno, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Entonces, ella es nuestra arma más efectiva para crecer espiritualmente y para vencer las tentaciones y todos los obstáculos que tengamos en esta batalla por el crecimiento. Estudiar la palabra de Dios diariamente te ayudará a crecer. Ella es el alimento para nuestras almas. Si tú no te alimentas un día, puede ser que tú todavía tengas fuerzas. Pero ¿qué pasa si tú dejas de comer 2 días? ¿Y qué va a pasar con tu cuerpo al tercer día? Te vas a ir debilitando. Al cuarto día, pues tal vez no te vas a poder ni parar. Y así, entonces, así como tu cuerpo necesita el pan y necesita el alimento diario, tú necesitas la palabra de Dios diariamente, espiritualmente, para poder estar fuerte, para poder conocer también la voluntad de Dios y lo que Él quiere que tú hagas en tu vida. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto has estudiado la palabra de Dios en esta pandemia? La pregunta que tú debes de hacerte ahí. ¿No? Y tú te vas a dar cuenta, cuando tú te respondas a esta pregunta, que el problema no era el tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces decíamos, eh, es que es que estoy tan ocupado, no tengo tanto tiempo para estudiar la palabra de Dios. Bueno, ahora que lo tenemos, vamos a ver de qué problema no era el tiempo. El problema éramos nosotros, era nuestra carne. Entonces, tienes que ver que es necesario estudiar la palabra. Y esto es algo serio, jóvenes. No es algo que tú tienes como que, voy a ver si lo hago, si no, ¿verdad? No es una opción. Es algo que la palabra del Señor nos manda para que nosotros podamos ser fuertes y crecer. De lo contrario, vamos a seguir siendo los mismos. Y la tercera arma de Dios que yo les voy a compartir es el calzado del Evangelio. Simboliza como compartir el Evangelio con otras personas. Ahora tú vas a decir, bueno, pero ahora no podemos salir, es muy difícil compartir el Evangelio con otra gente, es cierto, pero tú tienes muchas maneras de cómo hacerlo.
Y vamos a hacer algo bien diferente ahora. Las redes que te ayudaban a mantenerte lejos de Dios y a perder tanto tiempo, tú las puedes utilizar para la gloria de Dios. Tú puedes utilizar ese medio para compartir el evangelio a otros que no conocen del Señor. Entonces, mientras más compartes del evangelio, más tú vas a crecer. Es algo muy cierto. Cuando tú estás hablándole del Señor a otras personas, entonces tú creces más y más. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a alguien? ¿Recuerda eso? ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste el evangelio en tu casa, alguna persona, algún familiar o en las redes? Entonces, mi ánimo es, esto no es con el ánimo de que tú digas, bueno, esto me hace ver que estoy mal. No, eso es bueno. Eso es bueno que tú te des cuenta y tú digas, yo necesito de verdad cambiar y mejorar en estas cosas, pero más que todo es para que tú puedas ver un punto de partida, porque lo peor es creer que estamos bien cuando no lo estamos. Entonces, para crecer espiritualmente, tú tienes que saber dónde estás parado. Ese es el primer paso que ya hablamos. Tú tienes que saber cómo estás, qué cosas estás haciendo, qué actividades estás haciendo. El segundo paso que vimos, para crecer espiritualmente, tú tienes que tener el deseo de crecer. Y el tercer paso es, tú tienes que saber cómo crecer. Y yo te he dado hoy 3 herramientas para que tú sepas cómo crecer. La primera es que tú debes de confesar al Señor. Tú debes de buscar al Señor en oración y confesarle diariamente tus necesidades, tus debilidades, tus tentaciones. En segundo lugar, pedir la palabra del Señor. La palabra del Señor es aquella que te va a alimentar, que te va a guiar, es ella que te va a alumbrar tu camino para que tú puedas vivir una vida no de tinieblas, sino de luz y no tropieces con nada. Te mantengas con el camino correcto en la batalla. Y el tercer paso es el calzado del Evangelio. Como nos enseñaba la armadura, que es, simboliza de compartir la palabra del Señor con otras personas. Entonces, algunas como aplicaciones, digamos así, algunas conclusiones de lo que hemos visto hoy acerca del crecimiento espiritual son estas. La primera, que no malgastes tu tiempo en cosas que no te ayudan a crecer. Recuerda que el tiempo es lo único que no se puede recuperar. Sabes que todo este día que pasó, nunca más lo vas a volver a recuperar. Ni una de esas horas, ni uno de estos minutos. Todos los años que ya pasaron, jamás tú los vas a recuperar. Entonces, primero es que tú te des cuenta qué es lo que estás haciendo. Y tú digas, bueno, sí, debo de cambiar este hábito, tengo que cambiar esta manera de hacer las cosas. Y probablemente no es que lo vas a hacer todo a la vez de la noche a la mañana, como que, bueno, ahora sí soy full espiritual y solo paso buscando del Señor todo el día. Eso, tú sabes que realmente eso no va a pasar, ¿verdad? Entonces, tú puedes comenzar haciendo como que, bueno, si yo pasaba 4 horas en las redes sociales, entonces voy a tratar de pasar solo 2. Y si yo pasaba viendo 5 capítulos de mi serie favorita en Netflix, entonces al día, entonces solo voy a ver 2. O sea, tú puedes hacerte metas realistas para poder, y no solo malgastar el tiempo, sino aprovecharlo. La idea es aprovecharlo haciendo actividades que así realmente te puedan edificar. En el segundo lugar, tú debes de examinarte. ¿Okay? Tienes que ver qué cosas necesitas cambiar para poder crecer. Examínate, viene muy pegado con lo de arriba y tú tienes que decir, bueno, Señor, ayúdame a cambiar estas cosas. En tercer lugar, tú tienes que luchar. Ahora, esta lucha no es en tus propias fuerzas, sino con las armas de Dios. Nadie crece, nadie va a crecer espiritualmente de otra manera, solo está a la manera de Dios. ¿Ves? Entonces, para poder crecer en este tiempo, tú tienes que armarte porque es una lucha muy difícil. Es algo con lo cual vas a luchar toda tu vida. Toda tu vida vas a luchar con eso. Pablo dice, lo que yo quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que no tengo que hacer, eso lo hago. Y lo dijo él en una etapa que ya era un hombre maduro,
cristiano y de haber predicado mucho como misionero. ¿Tú te imaginas? Pablo es el ejemplo de los ejemplos de los cristianos. Y él está diciendo, yo sigo luchando contra el pecado. Entonces, nosotros más todavía tenemos que armarnos de la armadura poderosa del Señor. Y en tercer lugar, disfruta este tiempo. Este es bien interesante y pensé mucho en poner esta última porque digo, bueno, eso puede tener un doble sentido, pero el disfrutar este tiempo no quiere decir de que como el mundo nos quiere quitar esta frase, de que disfrutar para ellos es hacer lo que ellos creen que es disfrutable. Tú puedes disfrutar el tiempo haciendo cosas buenas. Tú puedes disfrutar el tiempo haciendo cosas que le agradan al Señor. Entonces, mi consejo es, hazte un horario. Y vas a ver cómo todo va a ir cambiando. Hazte un horario. Esta carne es débil, entonces yo necesito poner una alarma temprano para levantarme temprano. Esta carne es débil y no le voy a dar, no la voy a alimentar haciendo o viendo esto y esto y esto. Sino que de tal hora a tal hora voy a hacer esto, voy a leer, voy a orar, voy a buscar al Señor, voy a compartir el Evangelio, voy a servir en mi casa, voy a ser obediente a mis padres, voy a pasar tiempo con mi familia, voy a hablarle a algún amigo, a ver cómo está. Tú puedes hacerlo eso, ese horario, y vas a ver que como Dios te respalda. Entonces, prácticamente, jóvenes, esto era lo que yo quería compartir con ustedes acerca de una pequeña, digamos así, reflexión acerca de crecimiento espiritual y de esta batalla que ustedes están en ella, aunque no quieran, si han conocido al Señor, están en esta batalla. La pregunta es, ¿se van a preparar? ¿De verdad van a tomarlo esto como algo serio en su vida? Bueno, voy a hacer una oración para terminar y después va a quedar, creo que Laisha con ustedes. Señor, te doy las gracias porque tú nos diste el privilegio de escudriñar un poco de tu palabra y tú nos haces ver cuán importante es que nos demos cuenta, Señor, en qué estamos, en qué estado estamos. Señor, es algo, es una necesidad, Señor, es algo que tú nos demandas, que nosotros crezcamos. Ayúdanos, Señor, a verlo como algo que nosotros tenemos que hacer y por lo cual tenemos que preocuparnos. El tiempo, Señor, es algo que nosotros no podemos redimir, es algo que nosotros no podemos eh, cambiar, Señor. Y muchas veces perdemos y malgastamos el tiempo en cosas que a ti no te agradan. Y de repente podemos preguntarnos por qué seguimos siendo los mismos, podemos preguntarnos por qué no crecemos, pero no vamos a poder crecer si seguimos haciendo lo mismo. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos y que esta palabra que es tan difícil vivirla, Señor, tú puedas ayudarnos y darnos esas armas espirituales que necesitamos para poder vivir para ti, para poder crecer para ti, Señor. Bendice este hermoso grupo de jóvenes, bendice a cada uno de ellos, Señor. Y yo te ruego, Señor, que puedas ayudarnos para poder caminar y madurar en esta batalla, en este camino tan difícil. Todo esto te lo dejo en tus manos, en tu nombre. Amén. Ok, muchísimas gracias, Matías. Realmente todo lo que compartiste fue muy necesario, ¿verdad? Wow, estaba como en shock en cada momento. Muchas gracias nuevamente. Estamos muy agradecidos. También, Gusto. chicos, oh, creo que todos recuerdan que tenemos una actividad de por medio. Tenemos